Menudo texto, para empezar. Uy. Pero no lo he escogido no para que estemos reflexionando en él, sino porque describe perfectamente una sociedad llena de pecado. Es increíble. Y porque el texto en el que sí vamos a reflexionar en esta mañana tiene muchas similitudes en cuanto a cómo atacamos al pecado y cómo enfrentarnos a situaciones difíciles, como el Señor ha puesto aquí. El texto en el que sí vamos a trabajar se encuentra en el libro de Efesios. Sí. Efesios capítulo 6. Esto está súper fuerte, me escucho un montón de eco. No sé si se puede bajar una chiquita. ¿Ahora sí? ¿Mejor? Sí, mucho mejor. Bueno, Efesios capítulo 6. Y esta carta la escribió Pablo desde Roma durante el primer encarcelamiento. Es importante conocer qué es lo que pasaba en Éfeso en aquel momento, porque así cuando leamos nuestro texto en el que vamos a reflexionar, podremos realmente conocer las dimensiones de lo que nos está queriendo decir Pablo. ¿Qué pasaba allí? ¿Con qué se tuvo que enfrentar Pablo y los cristianos de aquella ciudad? Que en aquel momento Éfeso era una de las ciudades más importantes dentro del Imperio Romano, en la zona de Asia, pero de las más importantes y más grandes que había. No sé si estaba en el tercer o cuarto lugar en cuanto a poderío, grandeza, en cuanto a cantidad de habitantes. Y Pérgamo era la capital realmente, pero Éfeso era mucho más importante que ella, seguramente por la situación estratégica en la que se encontraba, porque era un puerto de mar y era como la conexión en los que estaban en Roma, en Oriente y Occidente, era como la conexión. Esto pues le daba algunos privilegios, en cuanto a temas políticos, culturales, en temas económicos, y era muy famosa por muchas cosas. Como hemos dicho, por su puerto marítimo. Era muy importante por su puerto marítimo, por sus riquezas, por sus conocimientos, por los juegos atléticos que ocurrían allí. Eran los más importantes de toda Asia. Y aunque era conocida como la luz de Asia, Éfeso, la luz de Asia, en ella había muchísima oscuridad. Era el centro del ocultismo, de la magia, del culto más importante de aquella zona, que era a la diosa Diana o la diosa Artemisa. Hasta el punto que era conocido en todo el Imperio Romano. Los escritos y las cartas de Éfeso se llamaban así, escritos y cartas de Éfeso, donde se detallaba todo tipo de conjuros, de encantamientos, de ritos, de hechizos. O sea, Satanás ahí era su campo de actuación. Y estos textos se han encontrado, o sea que la palabra de Dios nos habla de ellos, pero se han encontrado textos del año 4 a.C. en la zona de Creta, o sea que eso existió, no me lo estoy inventando, ni la palabra tampoco, aquí está, pero también he encontrado los originales. La superstición en Éfeso era de fama mundial, en todo el mundo se conocía lo que ocurría allí. Se cuenta que allí se practicaba como en ningún otro lugar la brujería, la necromancia, el exorcismo y todo tipo de artes mágicas que os podáis imaginar, allí en Éfeso ocurría. El centro de todo el mal estaba en manos de Satanás, y además de una forma más que evidente. Había muchas religiones, muchos no dioses a los que adorar, a los que rendir culto, pero el principal era la diosa Diana, diosa madre de toda Asia, se le conoce así. Toda la vida en Éfeso giraba en torno al templo, era muy importante, era un lugar de negocios, de trapicheos, era un lugar que también servía de banco, controlaba la ciudad. Había mucho dinero allí. Sacaban el máximo provecho de los peregrinos que se acercaban allí, coleccionaban, había mucho arte. Y era una ciudad de refugio incluso para los criminales, para aquellos que estaban condenados. Se escondían en la ciudad de Éfeso, imaginaros. Magia y religión
se fundían en un mundo de espíritus, de dioses, de magos, sacerdotes, templos, amuletos, imágenes. Pero en esta oscuridad tan palpable, Pablo hizo brillar la luz del Evangelio. Porque tal como lo relata luego en el libro de Hechos Lucas, en 2 años que estuvo allí, toda Asia había escuchado el Evangelio a través del ministerio de Pablo. Hechos 19, versículos del 9 al 10. Hechos 19, del 9 al 10. Pero endeduciéndose algunos y no creyendo, maldicieron el camino delante de la multitud. El camino es como al principio se les dominó a los cristianos. Se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los habitantes en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. Gracias a la labor de Pablo y a la iglesia que allí empezó a crecer, hubo muchísimos que dejaron sus prácticas ocultistas y aceptaron la verdad del Evangelio. Hasta el punto que hicieron un acto público donde fueron quemadas las famosas cartas y los escritos de Éfeso. Que eso también lo relata en el libro de Hechos 19. Quemaron textos por valor de 50.000 monedas de plata. ¿Sabéis a qué equivale eso? ¿A qué equivalía en aquel momento 50.000 monedas de plata? Al trabajo, al jornal de 140 años. Increíble, ¿eh? Vamos al texto que lo dice, Hechos 19, 19. Así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. ¡Guau! ¿Cuántas personas dejarían esas prácticas, no? ¿50.000 o más? No sé. El testimonio fue muy impactante. Pero claro, hay alguien a quien no le gustaría eso, ¿verdad? Porque estaba dejando en evidencia el poder, el honor de la no diosa Diana, ¿no? Y algunos artesanos que estaban allí en la ciudad vivían, pues de eso, hacían, los plateros pues hacían figuras, mini templitos, diosecillos, figuras para poder vender y ganarse la vida o lucrarse la vida con eso. Y viendo que aunque había muchas religiones, todo valía allí, en Éfeso, todo valía, los cristianos de Éfeso no eran bien recibidos por estos y por otros muchos. Bueno, porque la luz y la oscuridad pues no chocan. Los creyentes de Éfeso tenían fresco en su memoria un motín de estos artesanos, de los plateros, en el que algunos de ellos habían sido incluso atacados, incluso habían sido arrastrados al teatro. En la historia seguimos en Hechos 19. No lo voy a leer entero, ¿no? Pero en Hechos 19 relata la historia de cómo fueron llevados un grupo de cristianos al teatro, ¿vale? La gente empezó a gritar, ¡grandes Diana de los Efesios! ¡Grandes Diana de los Efesios! Empezó a gritar y se unieron sin saber algunos de por qué estaban gritando eso. Pero claro, los cristianos estaban en el centro de la plaza y quizá unas 50.000 personas, relata el texto una cantidad grande de personas, estaban allí, que pues imaginaros qué querían hacerle. Lincharlos, ¿no? Pero de ahí salió el gobernador y pudo hacer paz y pudieron escaparse de esa situación, pero los querían matar. Éfeso era una ciudad que estaba controlada por la superstición, por el miedo, por las tinieblas. Era un centro de brujería, de superstición. Era lo peor de lo peor. Allí se juntaban todos los hechiceros, los brujos, los magos, todos estaban allí, de todos tipos estaban ahí concentrados. ¿Os podéis imaginar cuando Pablo llegó allí predicando, cuando la iglesia empezó a crecer, con qué cosas se tuvo que enfrentar? Habían, pues, enemigos físicos, como hemos relatado aquí, ¿no? La multitud los quería linchar, los quería matar. Incluso en 1 Corintios también se nos relata que Pablo tuvo que luchar con fieras. 1 Corintios 15, 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras,
¿quién me aprovecha? Quizás no es literal, quizás sí, estaban en el teatro, podían perfectamente haber luchado en medio del teatro contra fieras. Habían enemigos físicos, pero está más que claro que habían enemigos espirituales. No querían que la palabra de Dios se extendiera, pero también eso, el Evangelio, Éfeso necesitaba de la verdad del Evangelio. Y allí había muchos seres espirituales encargados de poner la zancadilla y mandar todos los dardos y todas las flechas posibles para hacer caer a la iglesia. Ahora sí, Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, teniendo todo esto en mente, Efesios 6, versículos del 10 al 20. Efesios 6, del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de la justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. Efesios 6 empieza dando ánimo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque solo Él, el Señor, puede reemplazar nuestra debilidad con su fuerza, con su valentía, algo de forma sobrenatural. Él es la principal fuente de fortaleza. No podemos confiar en nosotros mismos, en nuestra fortaleza, porque para enfrentar según qué batallas no vamos a poder solos. Hay que encontrar la batalla espiritual, tenemos que tener herramientas espirituales. Mientras preparaba la reflexión de esta mañana, pensaba en un momento histórico en el que, del pueblo de Dios, ¿de acuerdo? En el que intentaron ganar una batalla por la fuerza. Algo que era no solo físico, también había poder espiritual. Pensaba en cómo David, cuando solo era un pastorcillo de ovejas, intentaron ponerle la armadura equivocada. El rey Saúl quiso enfrentarse a su enemigo con su propia fuerza, poniéndole a David su propia armadura. Como recordamos en la historia, se la puso y le quedaba hasta ridículo, porque la armadura tiene que encajar en el cuerpo, tiene que ceñirse para poder hacer frente a la batalla. Y además era un muchachito, ¿no? No tendría ni fuerza para sujetar el peso de toda la armadura. David se colocó la armadura de Dios, se negó a luchar contra Goliat con la armadura que le daba el rey Saúl, sino que se puso la armadura de Dios. ¿Qué armadura nos ponemos cada uno de nosotros para hacer frente a la batalla? ¿Nuestras propias fuerzas o la armadura de Dios? Es muy bonito, ¿verdad? Es una imagen épica que pone aquí Pablo para describir cómo debemos prepararnos para enfrentar batalla, ¿no? Como si fuéramos soldados, ¿no? Utiliza Pablo para describir lo que en aquellos oyentes en aquel momento pues sabrían bien cuando habla de la armadura, de las piezas que tenían los soldados romanos, porque lo verían por la calle, ¿no? Seguramente, incluso alguno, pues, quién sabe si también fue soldado. Pero es un ejemplo práctico
que nos pone para nosotros, para los creyentes, cómo podemos resistir los ataques del enemigo. Es un lenguaje muy fuerte, porque nos puede parecer el enemigo, ¿no? Potestades, seres espirituales, como, madre mía, un poco de repelús, puede darnos, ¿no? Pero es que la batalla es real. No, hay problemas físicos, están claros, ¿no? Hay batallas que tenemos que pelear físicamente, pero espiritualmente también. Y eso, por ese motivo que Pablo implora, por favor, poneros la armadura espiritual, la armadura de Dios, para que estéis listos para resistir en el día malo, para estar firmes contra las acechanzas del diablo, y esto nos ayudará a ser fuertes en Dios. En los versículos 11 al 13 dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por eso tenemos que ponernos la armadura de Dios, para que cuando venga ese día tengamos las herramientas, que Dios nos da esas herramientas, pues podamos estar firmes en la batalla. El primer elemento del que nos habla es el cinturón de la verdad, el cinturón. Quizá podamos pensar que el cinturón es una pieza un poco, no sé, ¿no? Está el casco, la espada, el escudo, pero el cinturón. Pero pensar, si tenemos el pantalón un poco flojo y no nos ponemos cinturón, el pantalón se nos cae. Igualmente pasa con la armadura. O sea, la armadura tenía que estar ceñida. Además, la armadura, pero en el cinturón había que poner la espada y otras armas que llevaban los soldados, algunas dagas más chiquititas, las colocaban allí. Además, muchos soldados tenían sus túnicas, pero cuando hacían batalla se las remangaban y se las sujetaban con el cinturón para que no fuera un tropiezo. El cinturón de la verdad es un elemento importante. La verdad en este mundo que nos ha tocado vivir es súper relativa. Ya no hay verdades absolutas. La verdad de la palabra de Dios ya no es suficiente. Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero la verdad ahora puede ser tu verdad, perfecto, pero no es la mía. Si a ti te vale, pues muy bien. Pero no, el Señor dice que nos ciñamos, que nos apretemos bien con la verdad, con su verdad. El segundo elemento del que nos habla es la coraza de justicia. Y es curioso porque en los elementos que utiliza Pablo para describir la palabra coraza, cuando lo describe ya no se utilizaba ese tipo de esa parte de la armadura, porque coraza habla de una pieza rígida, entera, que se ponía por delante, por detrás y que se ataba con cordones, quedaba también sujeto, ¿no? Y además, curioso, no te puedes poner solo. Necesitas ayuda para ajustar bien la armadura. Todos tenemos en mente la película de Gladiador, o de algunas que hayamos visto, ¿no? Hay alguien que te pone la coraza, que no sé qué, que te ayuda a ajustar la armadura. Los soldados de la época de Jesús ya llevaban cota de malla o una lorica segmentada o una chaqueta de cuero que tenían largas solapas de metal, como escamitas, como piezas como más ágiles para moverte. La coraza te impedía movimiento. La que utilizaban en la época de Jesús ya era más flexible. Pero, ¿cuán importante es la coraza de la justicia? Dios promete grandes recompensas a los que siguen su justicia, a los que siguen con rectitud su justicia. Proverbios 11, del 4 al 6, dice que no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados por su pecado. Lo que puede ser justo para nosotros, nuestra propia justicia, lo mismo. No tiene por qué ser la justicia de Dios. Pero nuestra meta es vestirnos con la justicia de Dios. Y esa justicia se convierte en nuestra cuando nos comprometemos en vivir con fe y obedecer sus mandamientos. Los mandamientos de Dios, dice el Salmo 119,
es la justicia de Dios. Obedecer los mandamientos es la justicia de Dios. Pero ¿cuál es el primer paso que debemos dar para alcanzar esta mesa? Hay un proverbio que dice que un viaje de muchos kilómetros se empieza con un paso. ¿Cómo ser justos? ¿Cómo ser rectos delante del Señor? Pues cada día un pasito, cada día una cosa. Con la ayuda de Dios podemos elegir cuál es la próxima decisión, cuál es el próximo paso a dar según su justicia. El tercer elemento del que nos habla de nuestra armadura es el calzado del Evangelio. El calzado que está preparado para ir a cualquier parte a predicar el Evangelio de Dios. El Evangelio de paz, como le llama aquí en Efesios. Los zapatos de los romanos, de los soldados romanos, tenían una suela que tenían como 3 capas de cuero. Era algo grueso, porque tenía que estar preparado, tenían que recorrer hasta llegar al lugar de la pelea, de la batalla, tenían que recorrer mucho camino. Tenía que ser un zapato porque les protegiera. Y aunque fueran unas sandalias, pues era algo grueso, que les permitía pues, caminar con cierta comodidad. Y además, cuentan que los soldados romanos ponían como piezas puntiagudas en el campo de batalla del enemigo para que, si no tuvieras un buen calzado, pues tuvieras trabas, pues pudiera ser una cosa de poner en peligro tu vida, una simple sandalia, ¿no? Pensamos en las partes grandes como las más importantes, pero las pequeñas, una sandalia, un zapatos, pensamos ¿no habéis tenido nunca una fascitis, un pie roto, un esguince, o yo qué sé, sin los pies? ¡Ay, madre mía! Casi no podemos hacer nada, caminamos con mucha dificultad, ¿verdad? Qué importante. El Evangelio de la Paz, la palabra de Dios, nos proporciona la preparación o el cimiento, la base, para enfrentar las batallas espirituales de nuestra vida. Igualmente, podemos hacer un paralelismo también con esto, ¿no? Porque Satanás también pone en medio nuestra pues, cosas en las que caer, en las que tropezar. Pero nuestra esperanza en el Señor, en la vida del Señor, en su testimonio, es lo que nos mantiene firmes y nos guía. El cuarto, el escudo romano, que era una parte importantísima de defensa en el soldado. Era una pieza rectangular, todavía las hemos visto, ¿no? En las películas, en Asterix y Obelix, ¿no? Cuando hacen esas formaciones, ¿cómo le llaman? De tortuga o el coraje de tortuga o algo así, ¿no? Que allí no entra nada. El escudo es importantísimo. Pero claro, el escudo, para que sea útil, pues primero que eso pesado, hay que entrenar. Hay que entrenar para coger el escudo, y es el escudo de la fe. O sea, hay que entrenar para tener ese escudo, y hay que levantarlo para que hay que colocarlo donde tiene que ser colocado, para que realmente pueda ser efectivo. El apóstol Pablo específicamente dice que es necesario el escudo de la fe. Es necesario el escudo de la fe, porque los dardos del maligno van a ser parados con ellos. La fe nos justifica. Cuando alguien nos dice que no puedes, que no vales, que no eres nadie, nuestra fe en Dios nos hace hijos de Dios. Nos da identidad, nos da fe, nos da propósito. La fe en Dios nos da vida eterna, nos da esperanza, nos da fortaleza. Elementos que serán claves en la batalla para protegernos. El escudo es necesario y es súper importante, porque defendías con él, pero también atacabas. El quinto elemento es el yelmo, que yo creo que el yelmo de salvación. Yo creo que esto es una de las partes más importantes. Todas son importantes por lo que vemos, pero una herida en la cabeza es herida mortal, ¿verdad? Entonces el yelmo de la salvación es muy, muy importante. El casco romano podría tener muchos diseños diferentes, pero su función, sea como fuera, era proteger la cabeza. Tenían placas también pues, para proteger las mejillas, para proteger los golpes de la cara, para proteger los ojos. Hicieron ya últimamente como unas viseritas para poder ver nuestra meta, para poder ver al enemigo sin que sean atacados nuestros ojos. El yelmo de salvación bien puesto, un cristiano puede concentrarse en esa meta,
que es nuestra salvación, nuestra vida eterna, imitando la vida de Jesús para alcanzar el objetivo que Él hizo posible por todos nosotros. Y el último elemento de nuestra armadura es la espada. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada que utilizaban los romanos era, tendría, no sé si eran unos 30 o 40 centímetros, no tan larga, pero era muy afilada. Tenía doble filo, de tal manera que te defendías, atacabas y atravesabas el escudo y la armadura del enemigo. Era muy afilado. Pedro define la espada del Espíritu como eso, como la palabra de Dios. Y no solo Pablo utiliza la imagen de la palabra de Dios como una espada, sino que Hebreos también lo utiliza. La palabra de Dios es más afilada, penetra hasta las coyunturas, hasta el alma, hasta el tuétano, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón, de ver nuestras intenciones, nuestras actitudes. Es una herramienta también de discernimiento en manos de personas entrenadas. Jesucristo mismo utilizó la palabra para defenderse. ¿Recordáis? Las tentaciones, ¿verdad? La batalla tiene que ser rodeada de oración, que es lo último que nos dice. Hay que orar en todo tiempo. En algunas versiones, aquí dice, ¿verdad? Dice, tienes que hasta quitarte del sueño. O sea, aquí algunos, ¿no? Que a veces tenemos con el sueño problemilla, pues mira, aprovechemos y oremos, porque la batalla es real. No es algo inventado ni de película, es algo que nos afecta. Quizá no sea tan palpable visualmente como pasaba en Éfeso, donde sería fácil ver un mago, un brujo y hacer un hechizo, un conjuro. Sería fácil, ¿no? Tanto si era el centro neurálgico, pues sería fácil de encontrarte con eso. Satanás, el padre de la mentira, nos quiere engañar, nos quiere seducir, cautivar y tentar con sus artimañas y no tienen por qué ser tan visibles. Pero sabemos que anda como león rugiente queriendo devorar. Los cristianos tenemos la gran tarea de ser luz en medio de la oscuridad. Eso nos persigue en este último tiempo, ¿verdad? En el retiro, ser sal, ser luz. Tenemos ese llamado. Otros necesitan ver la luz para ser guiados en este mundo oscuro. Debemos impactar en nuestro entorno con el Evangelio de Cristo y no nos debemos dejar deslumbrar. Si no estamos preparados para la batalla, no importa cuán buenas sean nuestras intenciones, podemos ser destruidos. El mundo está lleno de asuntos espirituales, de obstáculos que nos van a impedir llevar a cabo nuestra misión. Bien podríamos pensar que está lleno de un pluralismo religioso vacío, de una necesidad espiritual que la gente busca por todas partes, revestida de muy buenas intenciones, pero que está sostenida a base de una mentira. Todo está, otro elemento que encontramos en nuestra sociedad, todo está hipersexualizado desde edades muy tempranas, mandando unos valores muy contrarios a los que dice la palabra. Las adicciones están muy generalizadas, tenemos más que nunca la facilidad en acceder a ellas. Pasamos horas y horas enfrente de la pantalla y no pasamos, ay, es que no tengo tiempo de orar, ay, me he quedado sin tiempo para leer la palabra de Dios. Pero sin ese tan necesario que es leer la palabra y orar para armarnos para la batalla, pues lo podemos tener complicado. Tenemos luchas con el orgullo, con la falta de perdón, con la pornografía, con la ansiedad, con el exceso de preocupación, con nuestra identidad sexual. Tenemos luchas con nuestro compromiso con el Señor, con nuestro llamamiento y con nuestra misión. ¿El Señor nos está llamando a algo que no estamos haciendo? También tenemos luchas contra eso. Tenemos lucha contra la frialdad espiritual que sentimos. Luchamos con el temor al hombre, con lo que dirán. Tenemos luchas igual que los cristianos tenían en Éfeso. Tenemos luchas. Y la iglesia tiene que ser un faro espiritual donde muchos puedan llegar para resguardarse de las tormentas. Estamos llamados a ser sal y ser luz en medio de una generación súper confundida.
Y para ello necesitamos unidad, crecimiento espiritual y firmeza en nuestra fe. El mensaje de la Iglesia de Éfeso es súper actual para el día de hoy. Necesitamos conocer nuestra identidad en Cristo, caminar en santidad y vestirnos con la armadura de Dios. Recuerda que cada día debes abrocharte el cinturón de la verdad. Ajusta la coraza de la justicia. Anúdate el calzado del Evangelio de paz. Levanta el escudo de la fe. Ponte el yelmo de la salvación. Desenvaina la espada, que es la palabra de Dios, y envuelve toda la armadura con la oración. Que el Señor nos ayude en nuestras batallas diarias. Amén.